Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a comenzar. Acuérdense que esto es la escuela y cuando estamos en escuela necesitamos la Biblia. Y vamos a comenzar en Génesis. El título de la enseñanza de hoy es una separación que no debió ser. Una separación que no debió ser. Una separación que no debió ser. Parte 1. Hoy le voy a dar la primera parte y el miércoles que viene le voy a dar la segunda parte. Primer parte, no debía decir que la introducción, sí es lo que nos va a permitir tener las bases. Y el miércoles que viene va a ser lo fuerte, lo que realmente nos va a golpear de una manera muy, muy intensa. Pero hoy necesitamos establecer las bases, lo que nos permita saber que estamos parados sobre la doctrina, la palabra, la voluntad de Dios. Amén. Así que vamos a arrancar con Génesis 2, versículo 16. Cuando está allí me da un amén. Acá enseguida me dicen amén, pero yo necesito que usted llegue. Así que vamos a ir a Génesis 2, 16. Dice así: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Diga amigo, no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás, ciertamente morirás. Y repítalo: ciertamente morirás, ciertamente morirás. Ese ciertamente, amén, ese ciertamente morirás es lo que quiero trabajar. Mi pregunta es: ¿acaso murió Adán ese día? ¿Murió Adán ese día? ¿Se terminó la vida de Adán ese día? Bueno, en términos de lo que sería la muerte física, no lo hizo. Adán físicamente siguió vivo. Entonces la pregunta que uno tiene es decir, si siguió vivo, pese a que Dios había dicho que ciertamente iba a morir, ¿Dios mintió? ¿Mintió Dios? No, usted sabe que no. Claro que no. No lo hizo. Dios no miente. Así que Dios no mintió. El término muerte hace alusión a una separación. Cuando usted escucha el término muerte, en realidad la muerte es la separación, no es otra cosa, es separación. Esta definición remite al significado etimológico del término muerte, de la muerte como la separación del alma y del cuerpo, es decir, se separa el alma del cuerpo. Eso es la etimología de la palabra muerte, separación, que se separa el alma del cuerpo, y por eso se dice muerte. Esta etimología de la palabra nos pone en un lugar de poder entender qué fue lo que dijo Dios, qué fue lo que le dijo Dios a Adán cuando le dijo ciertamente morirás. Pues así fue lo que sucedió con Adán y con Eva. Cuando Adán comió de ese árbol que no debía comer, ciertamente murió. Es decir, sin lugar a dudas, murió. ¿Qué pasó? Lo que sucedió es que cuando Adán comió, se separó de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán, ciertamente morirás, le estaba diciendo que sin lugar a duda
se produciría la separación literal entre él y Dios. Por eso le dijo, morirás. No habló de corrupción de carne, no habló de desaparecer, no habló de ninguna cosa extraña. Dijo, morirás con total certeza. Porque él estaba diciendo, se va a producir la separación entre tú y mi persona. Vas a quedar separado de mí. Y así sucedió. Así sucedió. Dejando al hombre a su suerte y caprichosa, por cierto, voluntad. Esto que estamos viendo y que quizás algunos están entendiendo por primera vez, esto cobra mucho valor cuando nosotros nos paramos y leemos Hebreos 10, versículo 26. Vaya a Hebreos 10, 26, por favor. Hebreos 10, versículo 26. Dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, es una versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Terrible, terrible. Si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no va a quedar ningún sacrificio que pueda cubrir esos pecados. Es decir, hay todavía una promesa viva, real, presente, de separación de Dios por pecar. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Bueno, Adán pecó y se produjo la separación. Y noten que acá en este versículo dice a propósito. El término a es sin, significa sin, es decir, cuando pecamos sin ningún propósito, es decir, pecar no tiene ningún propósito, pero lo hacemos igual, entonces se produce esa separación, esa muerte. Por eso decimos que el pecado trae muerte. Y ahora usted va a empezar a entender algunos versículos que hasta sabía de memoria, pero no los había entendido. Decimos que el pecado trae muerte. ¿Qué tipo de muerte trae? Si yo peco, al otro día me entierran en el cementerio. Seguramente usted dirá, pastor, si ese versículo fuera cierto, yo conozco cantidad de pecadores que están vivitos y coleando. Claro que sí, porque ese versículo no habla de una muerte física, habla de una separación de Dios. Entonces dice que el pecado trae separación con Dios, lo que es igual a una muerte espiritual. Muerte espiritual. Los que están vivos y son pecadores están muertos espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Y así estábamos nosotros. Dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados, sin relación con Dios, sin promesa. La muerte puede ser la separación del cuerpo y el alma, pero también la Biblia habla muchas veces de la muerte como la separación entre el hombre y Dios. No es que siempre el término muerte esté hablando de la muerte espiritual, pero muchas veces la Biblia nos habla de ese tipo de muerte, de la separación del hombre con Dios. Por eso tenemos que detenernos a leer el contexto, a ver de qué está hablando, para que nos demos cuenta de qué muerte está hablando.
Recién veíamos, el pecado trae muerte. Y usted dice, bueno, todos los pecadores tendrían que estar en el cementerio. Y eso usted sabe que no es. Pero sí le puedo asegurar que todos esos pecadores están alejados, no tienen relación con Dios. Ahora, Romanos 6:21 dice así. Romanos 6:21. Pero qué fruto Pero qué fruto teníais, estaba mal leyendo desde hoy, ¿vieron? Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. En otras palabras, está diciendo, pero qué fruto tenían de vivir en el pecado. ¿Qué fruto tenían de vivir pecando? ¿Qué fruto tenían? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas es muerte. En otras palabras, todo lo que hacíamos pecando nos llevaba directamente a la muerte, a un fruto que se llama muerte. Ahora, esta muerte es la muerte que nos separa de Dios, no la muerte física. No la muerte física, porque si no, nos hubiésemos muerto físicamente en el tiempo anterior. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Acá hay un cambio rotundo, hay un cambio absoluto cuando somos libres del pecado. ¿Cómo somos libres del pecado? Por la obra de Jesucristo. Dice, porque la paga del pecado, mire que había hablado de, nos lleva a la muerte, nos habla del fruto del pecado, que es muerte, y ahora nos habla del pago del pecado, que es muerte. Siempre está hablando de la misma muerte, la separación de Dios. Mas dice una dádiva es algo que uno no hace nada para merecerlo, simplemente nos lo dan. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien opuesto, el pecado te trae muerte, su fruto es la muerte y el pago por haberlo hecho es la muerte, la separación de Dios. Por el otro lado, Jesucristo vino, nos libertó del pecado y como dádiva, como un regalo para nosotros, nos da vida y vida eterna, al contrario de lo otro. La diferencia entre pecar y el pecado que trae muerte es fundamental. Porque si nosotros pecamos, entonces quedamos separados de Dios. Y la palabra de Dios que dice que el justo más justo peca 7 veces al día, tenemos un conflicto. Ahora, la palabra allí dice que no es el pecado, sino la práctica del pecado. La diferencia está en la práctica del pecado. Una cosa es pecar sin darnos cuenta, una cosa es pecar involuntariamente y la otra cosa es pecar, seguir pecando, aún sabiendo la verdad, a propósito. Es decir, quien lo hace a propósito y se entrena para hacerlo, ese tiene un pago, un fruto, ese cae en la muerte. Pero hay una contrapartida, como vimos recién,
Por un lado estaba el pecado que nos llevaba a la muerte, nos pagaba con muerte, el fruto era la muerte, pero por el otro lado estaba Dios dándonos como una dádiva, como un regalo, la vida. Y fíjense en 1 Juan 5:18. 1 Juan 5, versículo 18. Dice, 1 Juan 5, versículo 18. Léanlo conmigo. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que es nacer de Dios. Nacer de Dios es cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y dice la palabra en Corintios que renacemos del Espíritu. Eso es ser nacido de Dios. Dice, y sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. ¿Cuántos de ustedes alguna vez practicaron un deporte? ¿Qué quiere decir que practicaron un deporte? ¿Que fueron una vez a jugar al fútbol? ¿Que fueron una vez a jugar al tenis? ¿Que fueron una vez a hacer algún deporte? No, eso no es practicar. Eso es fueron una vez. Practicar es aquel que lo hace cotidianamente. Quizás 2 o 3 veces a la semana, quizás todos los días. Es aquel que se entrena para ser un profesional en ese deporte. Entonces, cuando dice acá, no practica el pecado, está hablando de aquellos que no hacen lo que acabamos de decir con un deporte. Es decir, no va cotidianamente, no tiene todos los días, no se entrena para ser un profesional en la mentira, en el pecado. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Del mismo modo que el pecado trae la muerte o la separación de la relación con Dios, el recibir a Cristo en el corazón, el hacerlo Señor de nuestras vidas, genera vida y vida eterna. Es decir, una comunión con Dios que evita que el maligno pueda tocarnos. Fíjense la gran diferencia. Uno, el pecado, nos lleva a una separación de Dios y a que el maligno venga y haga lo que se le antoje. La otra nos lleva a una comunión con Dios y hace que el maligno no nos pueda tocar. Es una gran diferencia, ¿verdad? Eso se llama unidad con el Espíritu, comunión con el Espíritu. Cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu, es Él quien nos guía a toda la verdad. Dice Juan 14. Por lo tanto, sabemos que si Él nos guía a toda la verdad, entonces no practicamos el pecado. Es decir, tenemos siempre en nuestra vida 2 posibilidades. En este mismo instante, cada uno de ustedes tiene 2 posibilidades. Estar unidos a Dios o estar separados de Dios. ¿Quién decide esto? Cada uno de nosotros. Adán eligió separarse de Dios. Adán eligió la muerte que Dios le había dicho que iba a suceder sobre su vida. Él la eligió, nadie lo obligó. Déjeme decirle que ni siquiera nadie lo engañó, porque a Eva la engañó el diablo, pero a Adán no lo engañó nadie. Él decidió alejarse de Dios. Por lo tanto, hay siempre un libre albedrío, una libre elección de nuestra parte para caer en la muerte, es decir, separarnos de Dios, alejarnos de Dios, o en la vida, es decir,
en tener comunión con Dios. Y esa decisión está en nosotros, nada más que en nosotros. Lo que nos une a Dios se llama Espíritu Santo. Si usted dice, ¿qué me une a Dios? ¿Cómo hago para unirme con Dios? Bueno, Dios envió a su Espíritu para que estando en nosotros tengamos comunión con Él. Lo que nos separa de Dios es perder al Espíritu Santo. Entonces, entendiendo ahora esto, ¿qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Perdieron exactamente eso. Ya no hubo comunión con Dios y sus vidas se llenaron de la maldad, del maligno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se fue, el Espíritu Santo ya no estaba. Ahora espiritualmente estaban muertos, separados de Dios, y por lo tanto el maligno podía venir, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en 1 Juan, el maligno no nos puede tocar. Pero cuando ya no está, el maligno sí nos puede tocar y hacer con nosotros lo que él quiere. Por eso es tan importante lo que estamos viendo, lo que estamos hablando. Ahora, lo peor no está ahí todavía. Todavía hay algo peor. ¿Qué es lo peor? Que esa separación, esa muerte pasa a nuestros hijos. Así pasó con Adán. Lo podemos ver la manifestación en Caín, el primer asesino. Pero independientemente de todo esto, lo importante es que pasa esa muerte de padres a hijos. Por eso dice la palabra de Dios que nacimos muertos o que estamos muertos en delitos y pecados, que así nos concebió nuestra madre, nos concebió en pecado. ¿Qué es que nos concebió en pecado? ¿Que es un pecado tener relaciones sexuales para tener un hijo? No, es la única forma. ¿Cómo Dios que lo inventó va a decir que eso es pecado? El pecado es que nacimos de alguien que ya estaba separado de Dios y nosotros venimos separados de Dios. Ahora, cuando nosotros volvemos a tener esa unión con Dios, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y nos unimos con Dios y permanecemos en esa unidad con Él, nuestros hijos nacen santos, nuestros hijos nacen en comunión con Dios, tienen esa maravillosa vida, nacen con vida y no nacen muertos. Y usted dirá, ¿cómo puede alguien nacer teniendo vida y aún decir que está muerto? Bueno, simplemente porque no está el Espíritu Santo de Dios en ellos, pero en nuestros hijos sí. En nuestros hijos sí. Por eso hay promesas sobre nuestros hijos. Pero aún habiendo nacido muertos en delitos y pecados, tenemos la gran oportunidad, aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador. Dios en ese momento entonces envía su Espíritu en nosotros, sobre nosotros y en nosotros, y volvemos a tener vida. Aunque estábamos muertos, volvemos a tener vida. A esa comunión que Dios tiene con nosotros. Eso es la vida. Juan 3:16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para decir, ustedes son todos pecadores, al infierno, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Salvo de qué? Salvo de la muerte. Y que reciba vida. Es por eso que pasamos, dice la palabra de Dios, de muerte a vida. Escuche ahora, va a entender esa frase. Dice, pasamos de muerte a vida.
¿Qué es pasar de muerte a vida? Según la Biblia nos enseña, es pasar de una separación con Dios a una relación íntima con Dios. De eso está hablando, no está hablando de pasar de la muerte eterna, no. Por supuesto que la tienen, pero no es eso lo que está hablando de pasar de una separación que teníamos con Dios a una unión, una comunión con Dios. De eso está hablando, pasar de muerte a vida, de separación a comunión. Y no solo esto, sino que Dios hará algo mucho más maravilloso con todos aquellos que pasan de muerte a vida. La palabra de Dios allí en Salmos 91 nos enseña algo maravilloso que no puedo dejar de enseñarles. Vaya al Salmo 91, versículo 9 en adelante. Salmo 91, versículo 9 en adelante. Dice: si haces al Señor tu refugio, Salmo 91, 9, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles, note que está hablando de plural, Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Me gustó mucho más esta versión que la Reina Valera, pero nos habla muy claramente de algo muy maravilloso, algo muy sobrenatural. ¿Cuántos sabían que Dios nos ha designado ángeles que nos protejan? Cuando yo era chiquitito, mi mamá me decía que yo tenía un ángel de la guarda. Sí, pero déjeme decirle que quiero ampliar el concepto. No es un solo ángel de la guarda, son varios ángeles, al menos dos, porque habla en plural, ángeles que nos guardan. Al menos dos ángeles, por lo menos y no más, que nos guardan cuando nosotros hacemos al Señor nuestro refugio, es decir, cuando aceptamos a Cristo y tenemos esa comunión con Dios. Entonces Dios envía ángeles para que nos guarden, nos protejan, nos tomen de la mano, y cuando caminamos estén limpiándonos el camino para que no tropecemos. Cuando caminamos unidos a Dios, en comunión con Él, cuando esa muerte o separación se ha ido de nuestras vidas, es decir, nos libra de pecado y vuelve la comunión, la unión con Dios, entonces hay ángeles a nuestro alrededor permanentemente. Esto no es que vienen de vez en cuando tenemos una situación. Hay veces que sí, Dios manda ángeles específicamente, pero acá Dios no está hablando de eso. Acá está hablando de que hay ángeles a nuestro alrededor permanentemente donde nosotros vayamos. Esto es lo que está diciendo. Y yo no sé si usted lo sabía, si se está enterando ahora, pero lo importante es que lo reciba y que se dé cuenta. Donde usted vaya, por haber aceptado a Jesús en su corazón, haberse limpiado de pecado, entonces alrededor suyo hay ángeles. Por eso que el diablo no puede tocarlos, por eso que el maligno no nos puede tocar. Son ángeles protectores. Cuidado con esto, no son o no están para que nosotros le rindamos culto o adoración. Absolutamente no. Son solo siervos, solo están para cuidarnos, no para que le adoremos, no para que le rindamos culto, no para que estemos hablándoles, no
nada. Solo están para cuidarnos constantemente, pero al único que tenemos que rendir culto, adorarle, hablarle, pedirle, es únicamente a Dios. Los otros no tienen ninguna autoridad en este aspecto y mucho menos no reciben ningún tipo de gloria. ¿Está claro esto? ¿Está bien claro? Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender que donde vayamos, allí estamos rodeados con ángeles que nos cuidan, nuestra vida comienza a ser muy diferente. Pero fíjese, qué maravillosa es la palabra. Salmo 91, pero versículo 4 al 7 ahora. Dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. ¡Aleluya! No te tocarán. Esta es la promesa de Dios. Esta es la vida verdadera. Esto es lo que Dios nos enseña acerca de lo que Él hace con nosotros. Pero fíjese algo, está hablando de Dios. Ahora, Dios no tiene alas ni tiene plumas. Eso está claro. Estos son ángeles. Cuando habla de cubrirnos con sus alas y con sus plumas, está hablando de los ángeles que están a nuestro alrededor. Y eso que acabamos de leer, que va a suceder en nuestra vida, ese cuidado, esa seguridad, eso es la vida. Esa es la vida y es lo contrario a la muerte que venimos viendo. La vida que Jesús nos dio y la vida que Jesús ganó para nosotros. Por eso cuando nosotros le recibimos, ahora somos nueva criatura, renacidos del Espíritu, es decir, tenemos una nueva vida. ¿Cómo es la nueva vida? Exactamente como Salmos 91, del 5 al 7 nos acaba de describir. Una vida segura, una vida guardada, una vida cuidada por ángeles. Esa es la vida. Entonces, amados, el propósito de esta enseñanza es que ya no temamos, ya no tengamos miedo a la muerte física, porque la muerte física es la separación del alma del cuerpo, pero ese alma se va con Jesús, se va con Dios y estamos ahí con Él y luego vendremos con Él para levantar el cuerpo también y volver a unirnos para vivir la eternidad. Así que a eso no hay que tenerle miedo. Lo que sí tenemos que temer es a la separación, a la muerte espiritual, a la separación de Dios en vida, por el pecado que nos asedia, que quizás estamos practicando. A esa muerte sí hay que tenerle miedo. Hay que tener miedo a separarnos de Dios. Hay que tener miedo a una muerte la cual Dios le habló a Adán. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó y se separó de Dios, imagínese lo que es salir de un Edén y venir a una tierra donde los espinos te hablan, te esperan, a una mujer que de tener hijos maravillosamente bien pasó a tener dolores en cada parto y ahora todo se le puso al revés, todo se le puso totalmente difícil y además de todo eso, el diablo constantemente atacando y haciendo de las suyas.
A eso hay que tenerle miedo, porque vivir así realmente es algo horrible. La otra no, porque la otra nos vamos con Dios, luego venimos con Jesús, tomamos el cuerpo, pero ya con una transformación espiritual de ese cuerpo y vivimos por la eternidad. ¿Por qué tendríamos miedo a eso? Pero a separarnos de Dios sí hay que tenerle miedo, y por eso esta enseñanza, para que aprendamos que la muerte a la cual hay que temerle es la muerte espiritual, es la que nos separa de Dios. A esa sí hay que temer. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Aquellos que tienen ese temor, y usted dice, ¿cuál es el temor? El temor a separarnos, a morir espiritualmente, a separarnos de Dios. Ese es el temor que habla constantemente la palabra de Dios y que muchos no entienden, y que es respeto reverente. No, es temor a separarnos. Es temor a caer en un pecado que nos separe de Dios. Es temor a practicar pecado y que eso nos lleve a la muerte espiritual. Ese es el temor que tenemos que tener. Y el cristiano, el hijo de Dios, aquel que ama a Dios, por supuesto que tiene temor de separarse de Dios. Así como los chicos tienen temor de separarse de la mamá. Es temor. Pero no es un temor a que nos castigue, es un temor a no tenerlo más, a separarnos, a perderlo. Ese es el temor que la Biblia habla. Y por eso quiero enseñarles estas cosas, para que ya no andemos imaginando cosas o aceptando cualquier cosa que uno imaginó. La palabra de Dios es clara. Hay una separación que se llama muerte y viene por la práctica del pecado. Y tenemos la posibilidad maravillosa de estar en comunión con Él, haciéndolo a Jesús nuestro Salvador, nuestro Señor, y recibiendo el Espíritu Santo que nos une, nos pone en comunión. Por eso dice: la comunión del Espíritu sea con vosotros. 1 Corintios. Entonces necesitamos esa comunión constantemente, y mi mejor deseo y bendición es que tengas una comunión con el Espíritu Santo siempre. Sea contigo esa comunión. Es el deseo del apóstol Pablo para la iglesia de Corinto, y es el deseo de este pastor para toda la iglesia. Porque si ese temor está en ti, entonces no practicarás el pecado. Entonces tendrás intimidad con Jehová, y Él te dará a conocer su pacto. Su pacto dice que es mejor que el que hizo con Abraham, porque está hecho con mayores y mejores promesas. Es decir, te va a dar a conocer sus promesas, las que dio para nosotros, para ti, para mí, en este nuevo pacto, el cual celebró Jesús en esa Santa Cena. Por eso es tan importante lo que estamos viendo hoy. Por eso es tan importante lo que estamos aprendiendo hoy. Amados, pecar es muy sencillo, y la tentación está siempre cerca, siempre está cerca. Por eso es el temor de Jehová que tiene que estar en nosotros. Cuando no hay temor de Jehová, ¿sabe qué pasa? Practicamos el pecado, porque total, no hay temor de Jehová. Solemos decirlo: en esa persona no hay temor de Jehová. ¿Por qué? Porque lo vemos pecar ligeramente. Pero yo quiero decirte algo. Aun cuando el pecado está cerca y la tentación también, hay algo más maravilloso, que es que no estamos solos en este mundo, ni tampoco ante esa muerte que nos puede separar de Dios. No estamos solos delante de la amenaza de separación de Dios, sino que hay ángeles a nuestro alrededor. Está el Espíritu Santo en nosotros, y por lo tanto, si caminamos y andamos en el temor de Jehová, jamás caeremos
en semejante separación o semejante muerte. Amén. Aleluya. 1 Corintios 10, 13. 1 Corintios 10, versículo 13. Primero Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, claro que es común, de alguna manera el pecar es fácil, está allí, está en el ser humano. Pero dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Es decir, por este lado del mal viene la tentación y por este lado del bien viene la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar sin morir, sin caer, sin que se produzca esa separación. Tenemos una vida más que preciosa, tenemos una vida hermosa, esa vida es más que abundante y una comunión íntima con el Padre. Eso somos nosotros, eso es lo que nosotros tenemos y podemos disfrutar de una vida hermosa, una vida más que abundante y una íntima comunión con el Padre. Esto es la vida del cristiano, del creyente. Y no lo que el mundo llama tener vida. Hoy muchos nos quieren confrontar diciendo que lo nuestro no es vida, que la vida es, y nos muestran todos sus pecados. Y con eso nos quieren decir que eso es vida. Eso no es vida, eso se llama muerte, porque están separados de Dios. Adán perdió la vida. Ciertamente morirás, le dijo Dios. Pero Jesús vino a traernos la vida. Jesús la ganó. Adán la perdió, Jesús la ganó. Y dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Yo quiero que te propongas esta noche ir y decirle a alguien que está sufriendo de esa muerte, de esa separación, que lo mires a la cara y le digas, ciertamente vivirás, así como ciertamente morirás, está allí sobre los que practican el pecado. Ciertamente vivirás si aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Amén. Aleluya. Amados, solamente para terminar esta enseñanza o esta primer parte de la enseñanza, quiero decirles, tenemos que ser testimonio a este mundo de la verdadera vida que Dios nos da, que Dios nos ha dado. Tenemos que ser testimonios de esa vida, caminar de manera que podamos mostrar la vida que hemos recibido, mostrando nuestra comunión con Dios. Mostrando nuestra comunión con Dios es que mostramos la vida. Y entonces llamamos a los que están muertos en delitos y pecados, los llamamos a la vida verdadera y a la vida eterna. Tienes por delante un hermoso tiempo para declarar vida donde hay muerte. Y no es que vayas al cementerio, solamente camina en el mundo, porque están todos muertos, separados de Dios, y tú caminas en comunión con Dios, rodeado de ángeles, teniendo una vida segura y eterna. Solo ve y lleva esa vida a otros que la están necesitando.